Bienvenidos a la serie Lo que la Biblia enseña. Hoy estudiaremos lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad. Identifiquemos entonces a las tres personas de la Trinidad. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora busquemos, cada uno de ellos es Dios. Génesis capítulo 1 y verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nos vamos a Romanos 9, capítulo 9 y verso 5, de ellos son los padres, y de ellos, según la carne, procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. El texto menciona que Cristo es Dios. Y si vamos a Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera: Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no quedaba para ti y vendida no estabas tú en su potestad? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí aclara que cuando habla del Espíritu Santo, menciona que es Dios. Ahora, ¿cuáles son algunos de los atributos de esta deidad? Apocalipsis 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían: alabad a Dios, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Menciona a la deidad como un Dios todopoderoso. En 1 Timoteo capítulo 1 y verso 17 dice: por tanto el Rey de los siglos, el inmortal, invisible y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí menciona a la deidad como inmortal, como invisible y como único Dios. Y si vamos al Salmo 135, versículo 13, acá lo menciona: oh Dios, tu nombre es eterno, tu memoria, Señor, de generación en generación. Aquí menciona a la deidad, a un Dios eterno. Ahora, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? Si vamos a Génesis de nuevo y vemos el versículo 2 de Génesis, dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y si vamos al verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso significa que era una unidad en la creación. Y si vamos a San Juan, capítulo 3 y verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. Así que cuando vemos estos textos, vemos cuál es esa unión entre el Padre, entre el Hijo, y cuando habla también del Espíritu Santo. Aunque son tres personas, ¿cómo lo presenta la Biblia? Si vamos a Deuteronomio capítulo 6 y verso 4, dice: escuchad Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Es decir, son tres personas, es un solo Dios. La pregunta es: ¿Jesucristo es Dios? Si nos vamos al libro de Juan, encontraremos que Jesucristo es un solo Dios. Juan capítulo 1 y verso 1 al 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Aquí lo nombra como un Dios, habla del Verbo que estaba con Dios y que era Dios. Así que lo presenta como que Jesucristo es Dios. Y si vamos al capítulo 20
del libro de Juan y vemos cómo Tomás mencionó que era Jesús. 20, versículo 28. Entonces Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Lo hace llamar Dios mío. Bueno, hemos concluido nuestro estudio de esta oportunidad. La pregunta ahora es: ¿qué debo hacer? Simplemente entender que hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta deidad es un solo Dios. Y debo decidir amarlo, aceptarlo, conocerlo y bendecir su nombre. Que el Señor te bendiga.